En el día miércoles 15 de abril de estas primeras semanas de Pascua, donde hemos terminado lo que es el tiempo de Cuaresma y estamos hoy muy contentos, muy alegres, porque nosotros los cristianos católicos celebramos la resurrección de Cristo y es por eso que somos los testigos de que creemos que Jesús resucitó. Por eso nosotros contentos decimos, aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado, yo soy testigo. Y es por eso que hoy vamos a contemplar con la lectura del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conservaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzaron a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, los de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todos los pueblos, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros, compañeros, al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Por ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, aquí vemos cómo Jesús se les presenta a los discípulos de Maús, y esta es una de las lecturas que a mí me impacta, como nuestra Santa Madre Iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo fundada en Pedro. Y vemos lo que estamos hoy pues leyendo es prácticamente la misión que Dios quiso hacer en el mundo antes de irse hacia el Padre,
dejarnos a nosotros lo que es el sacramento de la Santa Eucaristía. Algún hermano no puede encontrar la palabra Eucaristía en las Sagradas Escrituras, pero sí la encontraría si leemos verdaderamente este pasaje de la Biblia de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35, donde Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía no lo va a encontrar en la Biblia, pero sí va a encontrar lo que es acción de gracia. El por qué nosotros los cristianos católicos creemos que Jesús está en la Eucaristía. Nosotros los católicos tenemos como esencia viva en estos dos personajes, en estos dos discípulos, en estos dos discípulos que van hacia el pueblo de Emaús y que está a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y hacia ese lugar es donde vamos todos, la Jerusalén celestial. Y por ese camino que nosotros vamos recorriendo en nuestra vida, Jesús se nos presenta por el camino. Jesús se nos presenta por el camino y camina junto a nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por nuestros pecados, nuestra mala forma de ser, nosotros no lo vemos. Y ahí está el Jesús resucitado, caminando junto con nosotros. Pero nosotros somos como estos discípulos que no lo reconocemos. Hacemos ciegos nuestros ojos y no lo vemos. Muchos hermanos allá afuera tendrán a Jesús como su Rey y Salvador. Y que solamente creer, pero no tienen la riqueza por excelencia que Él mismo quiso que tuviéramos nosotros, los verdaderos cristianos. Porque una cosa que leemos la Biblia y todo, pero debemos de reconocer, en primer lugar, que escuchamos de Dios en las Santas Escrituras, pero que Él se nos da a nosotros en el pan consagrado. Y ahí es donde Jesús se presenta primero en las Escrituras, donde les habla de Él por medio de las Escrituras. Les habla a ellos por medio de las Escrituras. Y aquí está cuando nosotros nos inclinamos ante las Escrituras, vamos a escuchar la palabra de Dios y la vamos a llevar a nuestra mente. Y si somos como Él, y deberíamos de ser como estos discípulos que escucharon a Jesús, escucharon la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos haremos nuestra esta palabra: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y aquí me llama la atención que aquí es, digo yo, estas palabras es cuando escuchamos la palabra de Dios, deberíamos de sentir ese deseo de estar junto con Cristo, porque el atardecer, podríamos decir, el oscurecer podría ser el momento que nosotros nos morimos. Desde el momento que nosotros escuchamos palabra de Dios, debemos de hacer que Jesús esté con nosotros allí, porque no sabemos
el momento que vamos a morir, para que Él esté junto con nosotros. Pero a veces nosotros nos alejamos de Él, nos alejamos de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace ver hoy: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y Jesús se queda con nosotros. Jesús se queda con nosotros. Y aquí es donde Jesús se queda. No solo en la Escritura, sí, en la Escritura, sí, pero Jesús se quiere quedar más allá de la Escritura, sino Jesús quiere quedarse en el pan consagrado, en la Santa Eucaristía. Porque dice, aquí dice, y se fueron hacia Jerusalén. Y entonces, cuando ellos dice que comieron del pan, dice que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Primero escucharon su palabra, luego partieron el pan, Santa Eucaristía. El partimiento del pan le decían en aquellos tiempos, según los estudiosos de la Biblia, la Santa Eucaristía. Pero cuando recibieron el cuerpo y comieron de él, Jesús se les desapareció. Teológicamente, Jesús está en la Eucaristía. Ahí está Jesús. Está en las Escrituras, pero se quiso quedar en la Eucaristía, en el pan, como alimento nuestro. Y así es como Jesús quiere demostrar hoy su amor en medio de nosotros. Que leemos las Escrituras, y al leer las Escrituras debemos de hacer que Jesús esté en nuestras vidas, porque al leer las Escrituras escuchamos la palabra de Él. Al escuchar la palabra de Él y en el partimiento del pan, en la Eucaristía, nos alimentamos de Él, porque Jesús se queda ahí en la Eucaristía. Escuchamos su palabra, pero también nos alimentamos de Él. Y esa es la riqueza de hoy, de esta palabra de Dios. Así que con estas palabras terminamos, y que el Señor pues sea quien les acompañe y les bendiga siempre a cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe siempre. Bendiciones a cada uno de ustedes, y que el Señor derrame sobre todo muchas bendiciones. Vamos a pedir la bendición a Dios, diciendo que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.